pues ahí está, mientras unos están en la playa disfrutando de las vacaciones y del sábado de gloria, nosotros estamos trabajando. Claro, Trabajando por de las la ciudad. audiencias, Claro. ¿o no? Así le Y podemos decir. contra la ultraderecha. Y contra, o sea, no le damos descanso ni en sábado de gloria a la ultraderecha. Mi No. querida Arlene Rivera, qué gusto saludarte. Ay, el gusto es mío, muy contentísima de estar aquí en este espacio. Y mi querida Diana Valenzuela, como siempre, es un gusto y un honor tenerlas aquí. No, pues al contrario, un placer, mira, con dos grandes amigos, compañeros de lucha. Oye, de verdad, están juntas de nuevo. Claro. Lo más Nunca nos absurdo vamos a lo ha ir. logrado. Claro. Tenerlas Separadas a juntas. placer, pero el juntas, crossover pues. que todo el mundo está esperando, sin duda. Sería un titular, ¿no? Que uno mismo escribiera. Claro. Oigan, pues tenemos mucho material. ¿Qué les parece si vamos a empezar con las absurdas a la carta? Adelante. Es que yo les pediría que por una vez el gobierno no le vaya a echar la culpa a Felipe Calderón ni a García Luna, porque este adolescente Osmer tenía 7 añitos cuando López Obrador ganó la presidencia y Andrés Manuel prometió que iba a atender a los jóvenes, las necesidades, las urgencias de los jóvenes, prometió que con las becas y los apoyos los iba a sacar de la violencia, que esa era la manera de ir al origen, y se la pasó presumiendo su programa de jóvenes construyendo el futuro. Pues yo me pregunto, ¿de qué futuro estaba hablando? ¿De verdad del de Osmer, que asesinó ayer a 2 de sus maestras? Dijo el gobernador de Michoacán en un comunicado, en un posteo que subió a sus redes sociales. Bueno, pues es simplemente el opinar para golpear a Andrés Manuel López Obrador con un asunto que, desde mi punto de vista, es multifactorial. Lo que sucedió con este adolescente, que por supuesto es un hecho que consterna muchísimo a la sociedad y que no debe de repetirse, pero de eso a echarle la culpa a López Obrador de que él es el que genera esta violencia de este adolescente en contra de sus 2 maestras, me parece desproporcionado, y utilizar de nuevo un caso lamentable simplemente para sacar raja política en contra de un proyecto que sí se ha enfocado en pacificar al país y que ese proceso de pacificación del país ha venido como estrategia principal la atención a los jóvenes que antes no tenían ninguna posibilidad de estudiar ni de trabajar y que incluso se les llamaba ninis, y que eso hacía que creciera un resentimiento también en ellos de que eran personas o jóvenes que no valían para absolutamente nada. Y creo que el proyecto de López Obrador lo que empezó a sembrar es, de inicio, esa parte psicológica de que no eran unos buenos para nada, de que podían estudiar y que lo único que necesitaban era la oportunidad de estudiar, el acceso a las universidades, a las preparatorias, el acceso al estudio y también al trabajo. ¿Cómo lo lees tú, Arlene? Bueno, sin duda es desproporcional que Adela Micha pretenda apelar al olvido, ¿no? Pretenda apelar a que no culpemos a Calderón, no culpemos a Genaro García Luna, que fueron, pues, en primer lugar, los que operaron desde el Estado un verdadero narcoestado, ¿no? En donde sumieron en violencia a todo el país, pero donde los jóvenes, sin duda, se vieron primordialmente afectados en esto, ¿no? Los pusieron como la línea de batalla, como la carne de cañón, mientras a su vez los abandonaban, ¿no? Por medio de la falta de oportunidades laborales o del abandono del estudio. Prácticamente los estaban destinando con esta incapacidad de absorber esa responsabilidad de acaparamiento de los jóvenes, los estaban destinando a que fueran parte de las líneas del crimen organizado o vivieran pues múltiples fenómenos que afectaban a su vida cotidiana. Si bien sí tienen razón, el joven que cometió estos lamentables asesinatos es, digamos, contemporáneo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, no es menor que él y sus padres hayan vivido bajo la lógica neoliberal de la guerra contra el narcotráfico y que eso haya sido, por supuesto, un condicionante de su vida, de su crianza, que incluso lo podría haber orillado a hacer lo que hizo, ¿no? Si bien se convirtió en víctima, no hay que olvidar, en victimario, no hay que olvidar que también fue víctima y que pues achacar estos problemas
de seguridad a un periodo sexenal muy particular que es el de la Cuarta Transformación, es querer taparle el ojo al macho, ¿no? Y querer decir que la guerra contra el narco que se fortaleció desde la guerra contra las drogas que emprende Nixon y que se ve fortalecida con el panismo aquí en México desde el 2000 y que viene a revertirse hasta 2018 con inicialmente, como ya lo dijiste, un proceso de pacificación, ¿no? Que no es, que se dice fácil, pero es todo un proceso de combate al narcotráfico sin poner, por ejemplo, una lógica militarista o sin poner otra vez a los más pobres a enfrentar de manera armada, desmedida y desproporcionada pues este problema que es el narcotráfico y que además pues es un problema que también viene implementado de economías extranjeras. Claro, es que una narcocultura, porque no solamente se implementa una estrategia, ¿no? Que desde mi punto de vista es una estrategia de exterminio social, ni siquiera es una lucha contra las drogas ni una lucha contra el narcotráfico. Las cifras son contundentes, mientras decían ellos que estaban implementando una lucha en contra de las drogas y en contra de los grupos criminales, fue el periodo donde más se fortalecieron los grupos criminales, en donde más poder de fuego tuvieron, en donde más crecieron y en donde van naciendo muchos grupos criminales como el propio Cártel Jalisco Nueva Generación, que nace con Calderón y se fortalece con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, creo que ahí hay que hacer esa división. ¿Cómo podemos decir que este adolescente, que coincido contigo, Arlene, antes que victimario también él ha sido víctima de la sociedad, del Estado, del gobierno, pero ¿cómo podemos pensar que una persona que nace en el periodo, que es un niño en el periodo de López Obrador, que es justamente el periodo en donde empieza un rescate a los jóvenes, en donde empiezan todo una serie de programas sociales que van al rescate de ellos? ¿Cómo puedes tú argumentar que es por un sexenio que pone en el centro a los jóvenes cuando antes no se invertía en ellos, que les construye universidades, que empieza a construir preparatorias, que empieza a dar becas, que empieza a dar programas para que trabajen o estudien, y que hay alguien en la comentocracia que con esa facilidad para mentir achaque estas problemáticas directamente a un gobierno que está haciendo todo lo contrario a lo que hizo Calderón y a lo que profundizó también Enrique Peña Nieto? Bueno, son varias cosas porque una, me interesa mucho que Adela Micha ya es la segunda vez que, por ejemplo, buscan criminalizar los programas sociales, ¿no? Recordemos, por ejemplo, también con el adolescente que mata a Carlos Manso, que tenía 17 años, quisieron decir que era beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí. Y ahorita es un poco igual, ¿no? O sea, decir que los programas sociales no han funcionado, cuando en realidad a mí me parece que son dos casos totalmente aislados, ¿no? Por un lado, bueno, alguien que ya tenía, pues hay una consigna o un encargo, que a mí me parece político de derecha, para asesinar a Carlos Manso. Y por este lado, un adolescente que, por ejemplo, no nada más es víctima, por supuesto, de una guerra contra el narco, porque recordemos que los adolescentes de ahora son los hijos de la guerra contra el narco, y también el hecho de que este personaje que se llama incel, ¿no? O uno de los personajes que se autoproclaman como incels, también son víctimas prácticamente de una desregulación de la opinión y del odio que ha surgido a través de las redes sociales, ¿no? Que ahorita se están regulando a través de diversos convenios con algunas plataformas como por ejemplo Facebook, TikTok, ¿no? Y eso se ha implementado a partir del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero por ejemplo dejar tan al descubierto el hecho de que actualmente también hay millonarios como Ricardo Salinas Pliego al frente de plataformas diciendo que las mujeres, burlándose más bien del aspecto físico de las mujeres, burlándose de las mamás, ¿no? de las mujeres, diciendo que el género no existe y sosteniendo un binarismo que lo que finalmente es llegar a un odio desmedido entre hombres y mujeres por el simple hecho de haber nacido hombres o mujeres, pues eso también pone muy en el punto el hecho de que, una, se están atendiendo las causas, que eso es muy importante, dos, que hay un Estado que no está abandonando ningún tipo de resquicios, por ejemplo, de lo que sucedió, no nada más en la guerra contra el narco, sino también lo que está sucediendo mediáticamente, ¿no? Con las fake news, con el derecho que tienen, ¿no? Por ejemplo, algunos a dar su opinión disfrazada, por ejemplo, de machismo, o, por ejemplo, también el querer criminalizar este tipo de programas sociales cuando lo que buscan es precisamente no nada más la pacificación, sino que se desarrollen nuevas juventudes con nuevas formas, ¿no? de entender la propia dinámica social. Y nada más, bueno, para continuar con este debate, en el estado de Michoacán, por ejemplo, ahorita hay un plan
Michoacán por la Paz y la Justicia, ¿no? Un plan que no está, por ejemplo, en contra de los jóvenes, al contrario, se están invirtiendo millones de pesos en universidades, en programas sociales, en becas para que no abandonen la escuela. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que mucho de la culpabilidad que hay, por ejemplo, para que estos adolescentes tomen esas decisiones, pues también tiene que ver con el impacto mediático y con el impacto de las opiniones públicas que hay alrededor, ¿no? Y reducir eso al gobierno de López Obrador a mí me parece un absurdo porque, insisto, es estructural el tema de los incel, ¿no? El tema de estas personas que además ven sesgada la propia formación que tienen desde niños por personajes como Temach también, ¿no? Sí, que es generalizado, o más bien es producto de un proceso de globalización al que nos sometió el neoliberalismo, en donde además de hundir a millones de personas en la pobreza, pues también generó una desintegración social, ¿no? Y una nueva lógica de convivencia entre los jóvenes que por supuesto está permeada por los discursos de la ultraderecha, desde el odio y pues del fascismo, ¿no? Incluso. Claro, esto también, por eso decía yo que es multifactorial, Claro. ¿no? Y también creo que es muy importante el que subrayemos que, aunque lamentables, son la excepción y no son la norma regla, claro. o la regla el comportamiento de los jóvenes, incluso en un estado tan herido. Nada más y nada menos que Michoacán es el estado en donde declara Felipe Calderón en diciembre de 2006 la guerra, también, ¿no? sí. Entonces creo que la manera en que arraigaron a los grupos criminales, incluso fue el propio gobierno el que empoderó a ciertas autodefensas que terminaron siendo parte de las los filas del grupos crimen armados. organizado y que reclutaban a muchos jóvenes. El neoliberalismo es, por todos lados y por donde lo veamos, un sistema de perversión. En el pasado, en la década de los 90, lo que hizo el neoliberalismo es que destruyó a más de 5 millones de personas que dependían del campo. Los hijos de esas generaciones, de los 90, tuvieron que irse al extranjero, tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Sin contar los muchos que murieron en el Y muchos intento. que murieron en el intento para cruzar la frontera. Y ahora, en el tiempo más de nuestro nuevo siglo, del nuevo milenio, justo por la guerra contra el crimen organizado, se les volvió a condenar a los jóvenes, como que siempre han estado en el centro del odio del sistema neoliberal. Ayer O sea, es saca- estructural ese odio del sistema con los jóvenes. Migración, porque se desmanteló el campo, y después la guerra contra el narco. No tienes universidades, no tienes preparatorias, no tienes forma de estudiar, no tienes recursos, trabajo. no tienes trabajo, y entonces te enlistas con los grupos criminales. No sé, que ayer justo estábamos revisando las estadísticas y de las 120,000 víctimas que hubo, por ejemplo, en la guerra contra el narco, el 40% eran jóvenes, Claro. ¿no? O sea, por ejemplo, antes no nada más ocurría, por ejemplo, que eran las principales víctimas del reclutamiento del crimen organizado, sino también eran las víctimas de muerte, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita se les están dando nuevas herramientas para que se incorporen de manera mucho más armónica y comunitaria a una vida que, pues, quedó totalmente fracturada, ¿no? Y que por Sin medio dudas. de ellos se recupere este tejido social que se perdió, ¿no? Y se recuperen Construcción las de ese calles, por tejido. ejemplo. Exacto, donde los ya no espacios públicos. Donde ya no se nos permitía salir porque estábamos viviendo un fuego cruzado, ¿no? Fue algo muy perverso con los jóvenes, porque sin duda. nos ha tocado generacionalmente a los que hemos sido más jóvenes o muy jóvenes, nos ha tocado todo esto y ha arrastrado hasta las generaciones de ustedes e incluso a las nuevas generaciones, como estamos viendo el caso de este adolescente. Pero también decir que ha sido tan atroz la forma en la que se ha tratado este sector de la población que los grupos criminales, ¿por qué estaban muriendo tantos? ¿Por qué morían tantos jóvenes en la guerra contra el narco? Porque eran los que iban en la primera línea. Claro, sí. Estaban hechos para eso, para pelear contra los otros grupos Fueran los criminales, halcones, que- fueran los primeros en caer. Y además otra cosa, si los detenían, estas de primera línea no tenían conocimiento de quiénes eran los jefes realmente de los grupos criminales. Entonces era una cosa, por un lado, enfrentabas a los otros grupos, y por otro lado, si los capturaban o los detenían, ellos no tenían más información, literalmente los enviaban a morir. Claro. Y esa fue la política de Estado de Calderón, porque si hubiera sido otra, hubiera construido preparatorias, universidades, o hubiera invertido en jóvenes. La cifra de inversión para jóvenes en el sexenio de López Obrador supera los 127,000 millones de pesos en 5 años. Es por mucho mayor que todo lo que se invirtió en todo el periodo neoliberal. Claro. De hecho, no llega ni al 10% No, de lo es que que se no había invirtió. programas. Sí, No había preguntas a ningún alguien. programa a favor
de los jóvenes. Pues, o si había programas, era esta lógica de competencias, de mérito, de a la excepcionalidad, ¿no? A los más inteligentes, a los más brillantes o a los más talentosos, ¿no? Incluso poniendo en una lógica de competencia a las juventudes, ¿no? O en una lógica de detrimento incluso de su autoestima y de su salud mental, cosa que también ahorita ya se está poniendo sobre la mesa, la necesidad de la salud mental en las juventudes y la regulación por medio de las redes sociales. Y también algo muy importante que hay que decir, si bien esto no es la cotidianidad de nuestro país, afortunadamente estos casos son aislados, la respuesta del gobierno de México ha sido inmediata. En San Quintín hace unos meses también se dio un suceso con un adolescente que asesina a su novia de manera muy violenta, sí, y enseguida se genera un plan de justicia para el pueblo de San Quintín, ¿no? Reconociendo todas pues, las desventajas territoriales y de recursos que tiene. Lo mismo pasa con el plan Michoacán y lo mismo, y que también responde al tema de lo sucedido con Carlos Manzo. Sí, ¿no? claro. Muy bien, bueno, pues ahí está. Vamos a ir entonces, me parece que al siguiente video. Adelante. No, no hay. ¿Crees que Estados Unidos pudiera declarar a Morena como narcopartido? Ya lo ha hecho. De hecho, ¿a Morena como narcopartido? Bueno, como narcopartido no, pero sí, digamos, recuerdo que recién llegó Donald Trump a la Casa Blanca, se emitió un comunicado donde declararon al gobierno declararon al gobierno de Claudia Sheinbaum un narcogobierno que estaba en favor de los cárteles, ¿no? Lo cual es cierto. Rocha, el Américo Villarreal, Durazo, Mario Delgado con Huachicol, ¿son socios de los carteles? Ellos realmente tienen líneas de entendimiento con organizaciones dedicadas al huachicol, protegen actividades de trasiego de drogas, y particularmente en el caso que mencionas de Rocha Moya, pues justamente es un personaje clave en toda la historia de la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos. Es el momento. Bueno, pues ahí está. Es muy triste ver a periodistas que en el pasado aportaron de alguna forma algún dato, alguna información, como Ricardo Ravelo, en temas de narcotráfico, y verlo ahora convertido en un señor ridículo, hablando fantasías que lo único que hacen es alebrestar los deseos de esta comentocracia ruin que tenemos en nuestro país, basado en absolutamente ninguna prueba. No hay datos, no hay videos, no hay audios, pero es esta dependencia de nuestra comentocracia mexicana de depender de todo lo que haga Estados Unidos. O sea, si lo vemos de manera muy cruda, incluso su narrativa depende ahora de lo que declare el gobierno de Estados Unidos o de lo que declare Donald Trump, ¿no? Cuando amenaza a México de que hay que intervenir o entrar a nuestro territorio para terminar con los grupos criminales. Y esta narrativa también pues, viene basada de Anabel Hernández, de este personaje Ricardo Ravelo, y es de verdad ridículo, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera tienen un poquitito de respeto por el público de derecha que los escucha y que los ve, que creo que merecerían un poquito de respeto en los contenidos que están adquiriendo, en los contenidos que están viendo, que están escuchando, y que incluso en las plataformas en las que colaboran, porque este hombre en Atípica pide donaciones a la gente que ve esos programas. Yo creo que de menos tendría que haber un poquito de respeto y de decencia, de hablar de esta forma sin mostrar pruebas y que la gente les crea, ¿no? Pero ese es el nivel que tenemos de la oposición y de la derecha en nuestro país, por desgracia, Diana. Sí, es terrible porque además hubo ahí como muchos silencios incómodos, ¿no? Como que ya no sabían qué más decir, porque en realidad... Incluso Ravelo se quedó callado, ¿no? Se quedaron callados ahí los dos. Cuando le pregunta algo... Sí, le dice el narcogobierno, pero sí, ¿no? O sea, creo que sí ya se está desmontando esta idea de que Morena es el narcopartido y que Claudia Sheinbaum representa el narcogobierno. Una, porque tenemos un secretario de Seguridad Ciudadana que lo que ha dicho es que se van a... caiga quien caiga, ¿no? O sea, que se van a por ejemplo... detener los líderes de los cárteles, y lo demostró, por ejemplo, ahora con el Mencho, ¿no? O sea, el Mencho ha sido una de las grandes cabecillas del crimen organizado y se le abatió, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, también durante mucho tiempo sostuvieron esta narrativa de que abrazos no balazos y abrazos al crimen organizado. Una ha sido el gobierno que más ha tenido, por ejemplo, el tema del fentanilo, ¿no? Que más ha hecho incautaciones, por ejemplo, para las drogas, que más ha invertido para que se generen nuevas
condiciones dentro de la sociedad y que las personas no terminen, digamos que reclutadas en el narco. Y entonces yo no entiendo cómo ahora siguen sosteniendo eso cuando saben que, por ejemplo, Donald Trump está esperando cualquier declaración otra vez para venir a hacer amenazas en contra de México y en contra de la presidenta. Sin embargo, es lo que quieren, pero ni siquiera lo han obtenido, ¿no? Ayer vimos, por ejemplo, a una ganadora del premio Oscar diciendo que México ya le ganó a Estados Unidos en primera por la calidad de presidenta que tenemos, ¿no? Es una presidenta que dialoga, es una presidenta que ha estado todo el tiempo al frente de la trinchera y decir, basta ya de que se esté acusando al gobierno cuando lo que se está haciendo todo el tiempo, pues básicamente es apoyar incluso este tema de las armas, ¿no? Claudia Sheinbaum ha señalado que una de las grandes desventajas que tiene Estados Unidos, pues es que son los que trafican las armas para que se delinca en nuestro país. Entonces, se han detenido, por ejemplo, el tráfico de armas, se ha detenido, por ejemplo, cargamentos de fentanilo, cargamentos de droga, se han detenido a las propias cabecillas del crimen organizado. Entonces, una vez más, se desmontan no nada más las mentiras, pero nuevamente, o sea, yo creo que Atípica ya se quedó sin narrativa, ya se quedó sin otra cosa que estar reproduciendo, más que todo el tiempo algunos adjetivos ahí en contra del gobierno y por supuesto que, bueno, la gente, pues quien quiera comprársela, ¿no? Y quien quiera dar donativos y cooperaciones para su programa. Pero yo creo que también las demás personas, pues nos damos cuenta de que en realidad el gobierno lo que está haciendo, pues es también preocuparse por la ciudadanía, tanto que, por ejemplo, no ha habido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, temas, ¿no? Con respecto a lo que había antes, de que había personas descuartizadas en las carreteras, personas colgadas, ¿no? Narcomantas. Creo que vemos un orden mucho más estructurado en temas de seguridad, ¿no? La percepción tanto en las instituciones como en la seguridad también avanza a nivel que el gobierno va generando esas dinámicas y pues en realidad, pues a mí me parece que este periodismo, si se puede llamar así, pues nada más es como para querer desestabilizar ahí algunos que se dejen. Sí, no pueden explicar cómo de la guerra que inicia Felipe Calderón, de Vicente Fox, que termina su sexenio, al momento en el que llega Felipe Calderón al gobierno y cómo entrega, pues pasó de 20 homicidios dolosos diarios, que era lo que tenía más o menos en promedio el gobierno de Vicente Fox, y cómo Calderón lo aumenta a más de 70 homicidios dolosos diarios y cómo lo potencia Enrique Peña Nieto a más de 100 homicidios dolosos diarios. Es decir, ni siquiera hay un análisis serio de los datos que sí tenemos, de los cuales sí podemos hacer uso porque los tenemos ahí de acceso rápido para la gente y más para los periodistas. Claro. Entonces, si dejas atrás los datos duros, los hechos, los acontecimientos reales que pueden probarse, y fantaseas con eso de que sí, ya el gobierno de Estados Unidos ya dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum es narco o que pronto va a estar en la lista negra de los narcopartidos Morena, pues eso es la imaginación, eso es el deseo de la oposición y está bien que tengan esos deseos, está bien que tengan esas ansias y esos anhelos, ¿no? Nadie puede juzgarlos por tenerlos, pero la realidad es otra y las cifras son absolutamente otras. La realidad es que en México hay un proceso de pacificación. Hemos pasado de más de 100 homicidios dolosos diarios que nos dejó Peña Nieto a promedio 60 homicidios dolosos diarios. 40%. Que estamos, todavía 60 duelen porque estamos hablando de mexicanos que están muriendo todos los días en nombre de una guerra que nadie de nosotros y de nosotras pidió. Porque esta guerra nadie la pidió en México. Es una guerra que declara Estados Unidos en nuestro territorio y que de alguna forma también es un momento hay que pensarlo como una invasión de Estados Unidos en nuestro territorio, claro. Porque controlaban el crimen organizado, el narco es un sistema de control político y social y ellos lo promovieron, claro. Ellos les dieron las armas, ellos los empoderaron. Entonces, bueno, estas fantasías al lado de la realidad de lo que sucedió en el país en ese periodo y de lo que ahora se está haciendo para resolverlo, Arlene. Sí, claro, habrá que decirles que echarse todos los libros o todos los tomos de Anabel Hernández pues no es en realidad un estudio periodístico, ¿no? Y que repetirlo tantas veces no lo va a hacer real y que, bueno, a ver, si tanto les gustan los datos del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, que dijo que el gobierno de México tuvo vinculación con narcotraficantes, ¿sí? ¿No? En el sexenio de Felipe Calderón, causa de eso tenemos a García Luna en una prisión en Estados Unidos, ¿no? Ahí está realmente el momento en donde sí hubo una colusión del narco con el Estado, ¿no? Que además, pues ya lo hemos platicado ahorita, se vieron fortalecidos completamente por estos sexenios y que sí era una lógica de control por la economía que les representaba, por el control territorial que podrían beneficiarse, claro. Y por supuesto por el uso faccioso, ¿no? de armas, de incluso el poder del ejército o de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que por cierto también en estos sexenios han tenido una
una recuperación incluso de su lógica, de su esencia, de su identidad y de la propia dignidad que representan las Fuerzas Armadas de México como parte de la Revolución Mexicana, ¿no? Sin embargo, pues esta gente, en primer lugar, decir que han gastado un montonal de millones de dólares en esta campaña y por supuesto no lo van a soltar tan fácil, ¿no? Si ya invirtieron demasiado desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador entra a la presidencia diciendo que era un narcopresidente, después invirtieron al final de su sexenio un montón de bots y un montón de desplegados mediáticos para decir que era un narcopresidente y luego para decir que era narcocandidata y luego para decir que es narcopresidenta, para decir que tenemos narcogobernadores, para decir que es narcocomunista, trotskista, no sé qué demás, pues obviamente se van a aferrar a estos millones que han invertido, ¿no? Porque pues ojalá ellos quisieran que esos millones se les fueran a Typical, ¿no? Por eso andan ahí tratando de hacer su boteo. Pero en realidad pues es esta lógica de seguir alimentando una narrativa que ha surgido de ellos, ¿no? Y que además es hipócrita, ilógica y cínica, porque, insistir, donde sí se ha habido vestigios del crimen organizado es en el prianismo, ¿no? Que no saben, no conciben el hacer política sin vincularse con la corrupción y por supuesto con el crimen organizado. Muy bien, pues bueno, vamos a ir ahora a ver un video que es el de Ferriz Dicón, por favor, que ya está desquiciado, y vamos a verlo y regresamos a comentarlo. Ahora no hay láser, no hay los rollo. primeros tres, cuando me dieron los primeros tres, me di cuenta que la lista era certera. Les voy a decir por qué. En primer lugar, la lista de personas con altísimos niveles de apertura de cuentas en Panamá está Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar está Andrés Manuel López Beltrán Andy, del que hablaremos después, y que por cierto el día de ayer, porque se habla de que el gran ausente se hizo presente, que fue el señor Adán Augusto López, pero para mí el gran ausente siguió ausente y es este señor Andrés Manuel López Beltrán Andy. En tercer lugar, Gonzalo Alfonso López Beltrán Bobby. Bueno, a mí me encantó este clip porque fíjense que dice Ferriz que él se da cuenta que la lista, de nuevo son las listas, ¿no? Esas listas que ha sacado Simón Levy, que han estado sacando un montón de personajes. Esta es otra lista. Esta es la última. Y dicen que esta sí es real, es la de veras. Y dice Ferriz Dicón que se dio cuenta que es verdad porque en el primer lugar de imputados está Andrés Manuel López Obrador. O sea, ese es el sello de garantía de que es verdad. Pero otra cosa que me da mucha gracia es cómo empiezan a hacer ya incluso en estas mentiras una serie de intrigas y de novelas familiares. Porque dice, de todos los que vi, hay un hijo de López Obrador que no está en la lista. Y es porque López Obrador no lo quiere. Entonces, porque siempre hay un hijo, ¿no? Que no quiere, dice Pedro Ferriz, yo no sé si lo diga por experiencia propia, por el hijo que tiene, ¿no? Pero dice, siempre hay uno que no sé, que le quiere tanto, que no se le consiente tanto. Entonces, ya es una trama de novela, de intriga, que esto además ya deja de ser un poco hasta de que nos cause alguna furia o algún enojo y se convierte en algo verdaderamente de risa, ¿no? No solamente el hecho de la lista, sino de decir, no está inmiscuido en los negocios, porque además dicen que está abriendo cuentas Andrés Manuel López Obrador en Panamá, ¿no? Que es el que más cuentas está abriendo en el extranjero. Y dice, pero a este no lo quiso meter en ese negocio ilícito porque no lo quiere. Fíjate nada más ya el nivel que tenemos en la comentocracia. Otra vez digno de los libros de Anabel Hernández, ¿no? Y que si quieran se la vendan a Fox News, a Televisa, TV Azteca, chance y sale una buena novela como de las épocas del PRI, sí, ¿no? Con Fox ya la está comprando, ¿cierto? Claro, no, sin duda la van a comprar. Y pues es otra vez esta lógica de que Andrés Manuel López Obrador está en sus pesadillas más tremendas, en esos momentos en donde no pueden dormir por un montón de corruptelas que han hecho, ¿no? Pero ahí entre sus fantasmas está Andrés Manuel y obviamente les pesa el legado que el presidente pues marcó en nuestro país, ¿no? Donde además de destapar a toda esta comentocracia y a todas estas élites cúpulas que gozaban y que se servían del pueblo mientras decían servirlo, mientras decían estar a su servicio, pues evidenció, ¿no? Esta lógica que tenían, se convirtió en todo un ícono que reviró el cómo vemos y cómo concebimos el ejercicio de la política en México y ahora no les queda más que tratar de manchar su legado, váyanse por sus hijos, váyanse por su compañera de vida, váyanse por él mismo, ¿no? Y pues la única manera es tratar de romper ese legado incorruptible, ¿no? Que ha marcado incluso el rumbo del movimiento obradorista, que está muy fuerte aquí en el país, ¿no? ¿Hasta cuándo van a sostener una narrativa de las listas? Porque tal vez la primera persona que argumentó que había una lista habría tenido mucho foco mediático y de alguna forma hasta expectativa en propios y extraños, no la muestran, ¿no? Aparte. Pero, bueno, la primera a lo mejor dices, bueno, porque dice, ya ahí viene la lista, viene la lista. Pero cuando ya se repite esto de la lista una y otra vez, el cuento del lobo, ¿no? Todos los días hay acceso exactamente
ya pierde, me parece que incluso la fuerza mediática que quiere provocar. No sé hasta dónde quieran estirar el asunto de las ligas, de las listas, perdón, y de que están ahí miscuidos personas de la 4T, empezando por López Obrador, ¿no? Empezando por López Obrador, el hijo de López Obrador, el otro hijo de López Obrador, Y el la no esposa querido. de López, o sea, López Obrador, todo. Yo me acuerdo en los debates cómo sacaba su carterita, ¿no? Y decía, yo nada más traigo 20 pesos, y ahora resulta que ya están los Panama Papers, ¿no? Esa digamos que es uno absurdo. Y lo otro, quien sí estuvo en las listas, pues evidentemente es Salinas Pliego, ¿no? Pero porque a su jefe, a su patrón, al gran líder de la élite dorada que se vio beneficiada por Salinas de Gortari, otro Salinas malo, ni siquiera lo mencionan, ¿no? Por Todos los ejemplo, Salinas son malos. Pareciera, ¿no? todos los no es Salinas, cierto, y luego dicen todos los pelones y todos los Salinas. No digas esto, Pero por el favor. punto es que, por ejemplo, a los que de verdad estuvieron inmiscuidos, ni los tocan, ¿no? Bueno, por ejemplo, a actrices, ¿no? De Edith González, por ejemplo, la aventurera, también estuvo inmiscuida en los Panama Papers. Está Inés Gómez Montt, o sea, prácticamente toda la lista y toda la nómina de Televisa y de TV Azteca estuvieron en los Panama Papers y también se han visto ligados en algunas otras cuentas fuera del país y fuera incluso del continente para lavar dinero o para simplemente no tener ningún tipo de carga fiscal en el país, ¿no? Entonces a mí me parece un absurdo, porque además, si bien algo se le puede cuestionar a López Obrador, es que lo ha dicho claramente, vivo de las regalías de mi libro, vivo en Palenque y no busco ambicionar absolutamente nada, ¿no? Y Escribió no tiene el libro cuentas. Y no lo vemos tiene en cuentas. España comprándose calcetines de lujo, Sí, no. restaurantes acá. Sí. Ya lo hubieran- Pero además, claro, porque o si sea- tuviera el manejo de cuentas es muy rápido rastrearlo. Claro, lo hubieran y hecho que en las los transacciones- sexenios pasados, desde hace el muchos 2000 años, tanto claro. lo hubieran por hecho y supuesto. lo hubieran destrozado. Además, Por si tanto supuesto. les indignan las listas, hablemos de la lista de Epstein, ¿no? Donde Salinas Pliego sí tiene una También presencia tiene. ahí. Que por cierto, Exactamente. no ha hablado de Epstein en TV Azteca, nos ha Por hablado supuesto como que hace no. un mes. Ah, no han Un dicho balazo nada en de la Epstein. pata. Está Nada de vetado Epstein. el nombre de Epstein. Claro. Así es. Bueno. Los amigos no se nombran Los allá. amigos no se nombran. Bueno, pues ahí está. Vamos a una pausa. Todavía tenemos mucho más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Regresamos. Construir por México. Que las y los priistas que en el pasado tuvimos diferencias o que había visiones encontradas, las puertas del PRI están, hay que regresar a casa. Uno tiene que aprender también a regresar a casa, porque el regresar a casa con humildad es ganar para que gane México, para que subamos todos. Y te lo digo, tú me conoces, soy franco, directo y claro. Si en algo ofendí en lo personal o en lo político a cualquier compañera o a cualquiera del partido, le ofrezco una disculpa. Siempre será para trabajar por México. Así que en el PRI las puertas están abiertas para trabajar. El que quiera defender a México con militancia priista, sin militancia priista, siendo ciudadano, vamos a defender a México y eso lo haremos todos los días. Osorio Chong y Manlio Fabio. Aquí todos pueden venir, la convicción es de ellos y la convicción es defender México, es trabajar, es sumarse, sin regatear. Oigan, la típica disculpa, ¿no? De aquella persona que comete un montón de cosas terribles y ni siquiera acepta que hizo, ¿no? Que dice, si te ofendí, Si tú crees. si tú Roberto crees, poquito. si tú crees que te ofendí, discúlpame. Respeto tu opinión Respeto equivocada. tu opinión equivocada, pero discúlpame, ¿no? Y ahorita decíamos fuera del aire, es potencial de todo. Potencial Sí. criminal, potencial Feminicida. Eso potencial hacen los feminicidas. O sea, primero asesino golpean. de periodistas, ¿no? Golpean, insultan, Sí, sí, sí. te humillan, te tunden y ya después te piden perdón, ¿no? Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Te traje Regresa a las flores. casa, te traje las flores, te traje los chocolates. Potenciales feminicidas Es cierto. hacen eso, todo el tiempo verdad. engañan, ¿no? Y a mí, o sea, bueno, Alito ya otra vez, ¿no? El migajero número 1 del país. Me parece que una ya se quedó sin convicción, porque además las disculpas ni siquiera las hace desde lo emocional, ¿no? Desde un arrepentimiento y una conciencia, lo está haciendo desde el marketing electorero, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, que Y la el desesperación. crossover y la desesperación electoral, yo quisiera que el próximo igual crossover esperado, Alito y Noroña, ¿no? O sea, lo golpeó cuando estaban en el Senado y cuando se disculpó, o sea, a él esas disculpas no valen porque no le van a representar votos, no le van a representar curules A dentro de Laida los Sansores. congresos, a Laida Sansores, los apodos que le ha puesto, a los propios periodistas, ¿no? Que dijo hay que matarlos de hambre. Sí. Entonces, esas Que no se les hace con señalamientos balas, decía él. ¿no? que no se les mata con balas, se les mata de hambre, ¿no? Por ejemplo, también sacando ahí algunas ideas, ¿no? Para
los titulares de las notas con respecto a las mamás de los periodistas. O sea, es terrible y la verdad, quien le quiera creer, qué lamentable, porque con qué poco se pueden conformar políticamente. Pero a mí lo que me parece de Alito, insisto, es una mente muy maquiavélica, pero además es esa mente maquiavélica que, otra vez, ¿no? O sea, da risa, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, llamar nuevamente a las filas, por ejemplo, a Claudia Ruiz Massieu, que ella definitivamente ya abandonó el proyecto político del PRI para irse a MC, o a Osorio Chong, que por ella ejemplo. se tardó. Que O se sea, tardó, Claudia le sí. mataron a su papá. O sea, y señalan que fue el PRI. No, pues claro, ¿no? que fue el PRI. O sea, y y ya, o sea, les aguantó mucho, ¿no? Todavía fue secretaria fue cónsul, fue secretaria ahí de Relaciones Exteriores. sí, con Peña, ¿no? Pero pues imagínate, o sea, ¿a cuántos no le tendría que pedir disculpas Alito Moreno, ¿no? Para reivindicarse y santificarse en la política. Sí. Insisto, es un tema electorero y es un tema únicamente para que más personas se afilen, porque definitivamente Y con porque ya los se batearon. señalamientos, y porque ya lo bateó el PAN. y también MC Ya dijeron que ellos nunca que no van a con- ir con el ni PRI. el PT, ni sí, que nadie. porque les apesta las elecciones, los números, o sea, sí es un migajero además, ¿no? Claro. Pero desesperadísimo. Han dicho por ahí que incluso ha sido de sus peores errores, ¿no? Ir con alianza con el PRI. Y bueno, MC se ha pasado rechazándolo y ahí siguen. Pero ahora no solo es hacia el PAN o hacia MC, ¿no? Como partidos de oposición, sino ya también está haciendo invitación a morenistas, ¿no? Ya vénganse quien caiga, ya no me importa colores, ya no Deberías me importa decirle sabores. a los del PT y Claro, a los del Verde. que recupere a los del PRD, que también gracias a sus lógicas A los del partidistas, PRD sería Chucho. a sus estrategias electoreras, pues los dejaron en el basurero de la historia, donde sin duda ellos van a acabar. Pero a mí me parece que Alito Moreno Cárdenas representa el declive por completo ya del PRI. Es el mejor presidente del PRI. Claro, sin de duda. la historia, sin duda Sin alguna. duda alguna. Porque él en sí mismo retrata todo lo que el PRI es, el PRI autoritario de los 60s, el PRI fraudulento de los 80s y el PRI que también que siguió masacrando y todo, violento también de Peña Nieto. Claro. Corrupto de los Javier Duarte, de los Roberto Borges, de los César Duarte. Es decir, él es el mejor Montiel. presidente y si el PRI tuviera posibilidad de ganar algo, no estaríamos a lo mejor aquí chacoteando de él, Claro. porque evidentemente es un potencial criminal. Pero como no representa tanto, afortunadamente, hasta lo tomamos de chiste y de chacota. Sería otra cosa si el PRI siguiera teniendo fuerza y poder, ¿no? Ahí sí Claro. tendremos que decir, híjole, está complicado, Mejor ¿no? no ¡Qué hablamos. miedo! Sí, qué miedo ser ¿no? ¡Qué joven. miedo! O sea, como periodistas, Claro. como mujeres, sería difícil claro. hablar de él. Pero como es un pobre diablo, y es un migajero, es un personaje que lo único que le podemos reconocer es que sí encarna todo lo que el PRI ha significado para el país. Todo y el su daño que papel le ha hecho. entreguista, ¿no? Hasta de También Vendepatria. entreguista, Vendepatria. Y Sí, esa sí, sí. lógica Es el mejor. de anunciar con bombo y platillo el fichaje de Rosario Robles, pues sí, yo creo que Es que esta decadencia, qué fuerte. Si Genaro García Luna no estuviera en la cárcel, lo hace el En el PRI coordinador o de el PAN, campaña. en el PRI o en el PAN, Claro, porque ese sí, sin Genaro duda. era priista y panista, claro, ¿no? Javier siempre Duarte, fueron lo tesorero. mismo, siempre fueron cabeza de vaca presidenciable, ¿no? Sí, Esos son sus secretario fi- de claro. Seguridad también, Sí, o algo sin de duda. eso, Esos son imagínate. sus fichajes y ese es el PRI que vemos Es ahora. verdad, ya se me había olvidado que lo último que anunció como con mucha emoción es que Rosario Robles La coordinadora está general. como coordinadora del PRI. Aparte de esta izquierdista. lógica muy copiona de Morena, ¿no? De lo que juran odiar y destruir. Coordinadores por la defensa de México. Me suena mucho a coordinadores por la Cuarta Transformación. Sí, todos están copiando el Sí, PAN también claro. lo de las encuestas. ciudadanía y Oye, las pero encuestas. Rosario Robles de veras tampoco tiene dignidad. ¿No? Porque Claro. imagínate que el propio Peña Nieto, todos los que fueron parte de la estafa maestra, La pusieron pues como prácticamente la cochinito. pusieron como un sacrificio y la tuvieron ahí en la cárcel y no dijeron absolutamente Fueron nada. los que Y ella revelaron. se quedó callada, no ha hablado nada en contra de estos personajes. Qué indignas personas, de verdad que qué terrible, qué indigna de las personas, porque independientemente de todo me parece terrible que la hayan dejado sola. Y ahora la quieren marcar como una perseguida política, ¿no? Ahí. Algo que no habría hecho ningún otro partido. Claro, o sea, sin llamarla, duda. por ejemplo, para coordinar la defensa de México, pues en realidad Ay. ella fue parte del desgaste político, no nada más del PRI, sino también, o sea, terminó con todas las arcas presupuestales del gobierno, ¿no? Cuando se supone que había una cruzada contra el hambre, lo que hizo nada más fue utilizar el programa para llevarse otra vez presupuesto al PRI, Claro. ¿no? O sea, en realidad nadie les va a creer.
a mí me parece que incluso en algún momento también lo comenté, o sea, ella se decía comunista en sus tiempos jóvenes, ¿no? Decía que era de un partido o de una alianza comunista y muy interesante, y tanto que odia a los comunistas Alito Moreno, que ahí va a tener a una ex comunista, ¿no? Ahora de coordinadora. Sí, Claro, pues la esta lógica de contradicción abrirse completa. a la ciudadanía es una lógica de que ya no tienen representatividad, no tienen credibilidad, No ahora tienen quieren cuadros. hacerse los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que tienen lo que merecen y están en el partido, en el PRI, los que tienen que estar ahí, Claro. afortunadamente, y por eso regresa Rosario Robles. Nada más que a la gente no se les olvide el fraude de más de 7,000 millones de pesos de la estafa maestra y que está involucrada directamente la que ahora es pues la coordinadora, la defensora de México en el PRI. Bueno, pues vámonos con el siguiente video. El gobierno ni siquiera pudo conseguir que se modificaran las fechas de la realización de la revocación de mandato, empalmándola con la elección intermedia para que la presidenta Sheinbaum pudiera hacer campaña abiertamente en su favor y con ello favorecer mediante un efecto arrastre a las candidaturas de Morena, desequilibrando aún más las condiciones de la competencia electoral en las elecciones intermedias. Ni siquiera eso, que constituía el plato fuerte de la descafeinada propuesta de reforma que finalmente se presentó, logró ser aprobado. Ahora, para lavar la cara, se están pretendiendo vender que los objetivos de la reforma, que eran el acabar con los privilegios, efectivamente se lograron. En realidad, como puede verse, y habrá que insistir en ello, frente al ambicioso plan por controlar el sistema electoral y perpetuarse en el poder, el morenismo consiguió migajas en lo que constituye, afortunadamente para la democracia mexicana, un auténtico y rotundo fracaso. Bueno, pues ahí está Lorenzo Córdoba con este asunto, insistiendo en que pues es como que queda en ridículo la presidenta que no pudo ni siquiera sacar las ambiciones que tenía de aparecer en la boleta en el 2027. ¿Cómo lo lees tú, Berlín? Bueno, ambiciones, me parece que se está reflejando el buen ex consejero que antes era, me parece, neutro, apartidista, bueno, y ahora ya lo vemos con sus colores bien puestos, ¿no? Desde que nos daba indicios con la marea rosa, ahora ya sí lo vemos del lado de la oposición, donde por supuesto siempre hubo contubernio y por supuesto siempre fueron beneficiados de manera electoral. A mí me parece que quieren marcar como si la presidenta fuera débil, como si esto también hubiera sido una ocurrencia o una demanda de la propia presidenta. A ver, la revocación de mandato es una herramienta que se dota desde el 2019 a la ciudadanía para que puedan decidir si continúan o no continúan con un proyecto de nación encabezado en este caso por la presidenta, ¿no? No era una ambición de querer estar en las boletas, sin embargo, pues con la aprobación que tiene nuestra presidenta a nivel nacional y hasta mundial, pues por supuesto que les espantaba que fuese a salir en las boletas, aunque son dos procesos completamente distintos. Ahí otra vez queriendo engañar con sus argumentarios como si él fuera amo, señor y conocedor de la democracia. Bueno, es que él es uno de los próceres de la democracia, ¿no? O así se ha querido vender y el así lo han Mesías de la construido los democracia, medios de claro. comunicación, ¿no? No, aparte nunca ha podido explicar, por ejemplo, durante el proceso del PRI, ¿no? Cuando gana Peña Nieto en 2012, el tema de Monex. O sea, por ejemplo, eso fue un fraude documentado que legitimó Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo, Wonderberg. Sí. Y, por ejemplo, nunca dijeron nada sobre eso, ¿no? Ahorita ya para ellos eso sí representó la democracia, ¿no? El hecho de que él se perpetuara tantos años como presidente consejero del INE también era completamente democrático y nada dictatorial ni autoritario, ¿no? A mí me parece que Lorenzo Córdoba, una se muerde la lengua cuando habla de privilegios. Cuando él fue consejero, por ejemplo, tenía un presupuesto de 30,000 pesos Hasta le para pagaron su boda. telefonía celular. Por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, cuando se casó con Lía Limón, 30,000 o 300,000 Luis pesos. Carlos Ugalde se casó con Lía Limón. Sí, él estuvo casado con Lía Limón y les dieron una dote matrimonial en el INE que era completamente anticonstitucional de El del fraude del aproximadamente- 2006. el que le dio la candidatura a Felipe Calderón por menos del 1%. Sí, le dio ¿no? la- Entonces, la presidencia. revisen ahí, no había ningún derecho de que él tuviera una dote matrimonial en el INE, se la dieron, después se divorciaron y ya no la regresaron, ¿no? Parecía que nada más es un negocio para seguir. Así sí conviene casarse, Así ¿verdad? sí nos casamos No, pues todas. sí, todos hay que casarnos, ¿no? ¿no? Entonces, por ejemplo, Lorenzo Córdoba a mí me parece que otra vez, ¿no? O sea, es toda esta incongruencia porque además sabemos que viene de las arcas priistas, ¿no? Sabemos que el IFE fue para legitimar el fraude de 1988 Sí. y ahora que estar académico en la UNAM como parte de esta burocracia dorada de la máxima casa de estudios, pues lo único que está haciendo es repitiendo otra vez opiniones. Es que A mí me parece indignante. Él fue consejero mucho tiempo y después fue pues, el presidente. Pero incluso él, me acuerdo mucho que en una entrevista con Nino Canún, le pregunta a Nino Canún en Radio Centro
le dice, oye, pues ya terminó tu periodo de consejero del IFE en ese momento. Y él dice, sí, ya me voy a dedicar a la academia, me voy a ir a la academia. Y entonces dice, ¿quiere decir que ya no vas a continuar en el instituto? Y él dice, no, ya se terminó mi tiempo político, y ahora me voy a lo que de verdad sé y a lo que me gusta, así lo dijo, me voy a ir a la academia. Eso fue un día antes. Al otro día, en una encerrona en el Senado, donde estaba Mario Fabio Beltrones y estaban los priistas, lo ungen como presidente del Instituto Nacional Electoral. Pues me quedo. Es un creador, es una persona, es una creación del PRI, Claro. es una creación de la élite priista. Así que, bueno, lo que diga con respecto a la democracia, creo que en México nadie le creería, porque si hay alguien que ha pisoteado la democracia es el PRI. Entonces, alguien que es directamente una creación, una construcción priista, pues no tiene autoridad moral, ni autoridad ética ni política para hablar de democracia o para hablar de fraudes, ¿no? Pero vamos con el otro video antes, porque si no, ya no lo vemos y sí es muy bueno el siguiente. Échalo. Vamos a ver a Broso. Ya ni siquiera es una pinche anécdota lo del derrame del petróleo, lo de los... No es una anécdota, son tragedias, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Cuál es el legado de Sheinbaum? Es decir, ¿qué va a dejar? ¿No? O sea, ¿cuál va a ser su gran obra? ¿Cuál va a ser su gran aportación? La destrucción de México es el éxito del régimen. Hasta el plan B, que es la morralla de la reforma electoral, está atorado en el Congreso. Bueno. O sea, es una presidenta que con una incapacidad de operación política, porque en el fondo los operadores no son de ella, son de Andrés Manuel. En el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en el partido, los gobernadores de los estados no son de ella, son de él. Y en el fondo, él asume que ella es de él. Cargado de esta misoginia insoportable de estos machitos, esta frase tan digamos, pues muy triste, ¿no? Desafortunada, de que Andrés Manuel piensa que Claudia Sheinbaum le pertenece a él. Apoderarse de la esencia de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, de lo que son las mujeres, desde el machismo, es una de las cosas más terribles. Por otro lado, pienso que el asunto estaba siendo una burla de lo que ha pasado en Dos Bocas, que en sí mismo se tendrá que investigar si lo que pasa en Dos Bocas es un sabotaje o de verdad son accidentes que han estado sucediendo. Pero lo que yo sí creo que es en estos tiempos, López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum no se equivocaron en fortalecer Pemex y en construir Dos Bocas. Claro. Si hoy vemos lo que está pasando en Medio Oriente y lo comparamos con la situación europea, es alarmante. Literalmente el petróleo está poniendo de rodillas al mundo, y los primeros que están cayendo de rodillas son los que han o dijeron que no era importante su industria eléctrica, su industria petrolera. Europa, Europa en realidad es Rusia, la mayor parte. Vamos a decir, la Unión Europea depende del petróleo y del gas natural extranjero del 90 al 95%. Con el problema que está pasando ahorita en Oriente Medio, están ahorita, no saben qué van a hacer porque no tienen petróleo y no tienen gas, no tienen reserva. Sí, claro. Imagínense que nosotros hubiéramos estado en esa misma circunstancia de dependencia del petróleo de países extranjeros en un momento en donde se está utilizando de nuevo el petróleo como un arma para debilitar las economías del mundo. Yo creo que hizo muy bien López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, Diana, en recuperar la industria petrolera y el ir ganando la soberanía energética para que justamente no tuviéramos estos problemas que están teniendo otros países que son potencias europeas, ¿no? Y también, por ejemplo, la compra de Deer Park, ¿no? En Texas. Sí, yo creo que muy adelantados refinería. ellos a la época, porque incluso en aquellos tiempos la derecha era quien decía que ya era, ya estaba en el pasado, ¿no? El petróleo, que ya las nuevas energías. ¿Te acuerdas de todo iba a ser Anaya y híbrido. Xóchitl Gálvez que decían eso? Exacto, ¿no? Ni siquiera tenían conocimiento, o sea, la doctora Claudia, doctora en ingeniería, ¿no? O sea, es claro que no tenían una visión a futuro. En segundo lugar, bueno, a mí me parece que efectivamente Estados Unidos está haciendo del petróleo y de los aranceles cómo extorsionar al mundo para ellos seguir controlando, digamos, que esta hegemonía mundial, pero algo que, por ejemplo, también ha tenido un acierto el gobierno de México ha sido el poder controlar la inflación a través de la compensación del impuesto a productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, ahí se compensa el IEPS con el aumento a la gasolina, que es inevitable
Por la cuestión mundial. Por la cuestión mundial, o sea, y hay quienes dicen, no, es que es culpa de Sheinbaum. Por supuesto que no. En todo el mundo se está incrementando incluso hasta un 80%. Gasolinazos en todo el mundo, Estados Unidos también. Y México lo que está haciendo en este momento, por ejemplo, es querer estabilizar el precio de la gasolina. Se está hablando con los gasolineros, ¿no? Y les está diciendo, bueno, 24 pesos, que quede estable, lo demás lo compensa el gobierno a través del impuesto. A mí me parece que es algo muy generoso, es algo que responde también, no nada más a la soberanía energética que se recuperó cuando entra López Obrador y ya después se constitucionaliza con Claudia Sheinbaum, sino que también responde a esta soberanía alimentaria, ¿no? Responde a todos estos procesos de autodependencia del gobierno, porque además no se está abandonando el campo, no se está abandonando, por ejemplo, la forma en cómo se distribuyen los insumos de la canasta básica, sino por el contrario, ¿no? Los precios de garantía ahorita son una política, por ejemplo, salarial, laboral y en términos macroeconómicos que están poniendo a México al frente de la economía mundial porque no ha habido inflación arriba del 4%. Hablas de la alimentación, es muy importante eso, porque toda esta crisis petrolera y del gas y todo afecta a los fertilizantes. Claro. Y eso va a traer y va a tener una repercusión directa en los alimentos. Vamos a tener un problema de alimentos. Y si este conflicto en Medio Oriente se extiende más, vamos a tener hambruna, van a sufrir los mismos de siempre. Por eso es importante que las naciones recuperen su soberanía alimentaria, energética, territorial, en todo sentido. Y es lo que ha estado construyendo México desde el 1 de diciembre de 2018. Sí, claro. Y ahora que estallan estas guerras y estos asuntos y estos conflictos que ponen en jaque al mundo, México puede salir bien librado gracias a esas decisiones, gracias a esa determinación de recuperar nuestra soberanía. Y hay que seguir trabajando, Arlene, rápidamente ya antes de irnos a la pausa, hay que seguir trabajando por la soberanía en todo lo que tiene que ver energético, territorial, alimentario. Pero tu comentario respecto al machismo. Me interesa mucho esta parte del machismo entre dos machos, que de Broso sabemos que siempre, pero también de Carlos Loret, por cierto, ¿eh? También de Carlos Loret hay mucho machismo y lo dicen muchas de sus ex trabajadoras y gente que trabajó, incluso gente cercana, exparejas, hablan de lo machista y violento que es Carlos Loret de Mola, pero decir que López Obrador posee a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué piensas? Pues también es una lógica de demeritar por completo el trabajo de la presidenta, que lo cual me parece como muy curioso porque de vez en cuando en sus propios periodismos dicen que la presidenta es una dictadora, que tiene el poder acaparado de todo, que nada se mueve sin ella, que es acá la manda más, pero en un mal sentido, ¿no? Como diciendo, ya no hay autonomía, ya no hay democracia. Como si fuera una dictadora. Y luego dicen que es un títere o es ahí una mancuerna de López Obrador, lo cual es terrible, pero en realidad ellos representan justo a ese México del que ellos no han querido salir y ellos siguen viviendo, ¿no? Ese México profundamente machista, ese México racista, en donde se manejan estas lógicas y estos discursos que ellos se aferran en sus espacios ya muy acotados, pues a seguir defendiendo. Y luego se extrañan de comportamientos violentos de los adolescentes y de los jóvenes, cuando son ellos en los medios de comunicación los que repiten todo el tiempo este tipo de conductas violentas en contra de la presidenta. Recordemos los contenidos de Broso, ¿no? Sí, cuando la televisión... Pero es que si se lo hacen a la presidenta, si hablan así de la presidenta, si se expresan de su cuerpo, si se expresan de esta cuestión incluso de que alguien lo posee. Incluso cuando tuvo este tema del acoso, ¿no? En lugar de salir incluso como humano, o sea, hacer un respaldo. Prácticamente lo aprobaron. Claro, lo aprobaron y la revictimizaron múltiples veces en sus espacios mediáticos. Es la hipocresía completa de los medios de comunicación. Oigan, pues ya casi nos vamos, pero antes una pausa y regresamos para conclusiones y despedirnos. Pues regresamos ya casi para despedirnos, pero los titulares después de este programa van a ser Arlene Rivera y Diana Valenzuela tunden. A Loret de Mola. No, a Loret nada más, a toda la comentocracia, chicas. Hoy estuvieron con todo. No, pues hay que evidenciarlo. ¿Con cuál te quedas, Arlene? ¿Cuál es la que más te da así de los videos que vimos? La que más me indigna es Adela Micha, ¿no? Que estando en su disfrute en la playa, ahí ahora ni sí siquiera... que como en la música, en la playa. Claro, en la playa. Ni siquiera quiso ahí poner una pantalla verde medio para simular. Estaba hablando del dolor y de lo mucho que le indigna ver a jóvenes abandonados, supuestamente, por la Cuarta Transformación, lo cual es completamente falso, pero lo dice incluso desde el privilegio. Ok, ¿con cuál te quedas tú, Diana? ¿Cuál es el que te da más asco? El que me da más asco es a estos dos payasos hablando misóginamente de la presidenta. Por un lado diciendo que era casi incapaz, no nada más incapaz, ¿no? Sino que era propiedad de Andrés Manuel, pero por el otro lado diciendo, pues es que todo es propiedad de Andrés Manuel. Oye, pues cuánto poder tiene Andrés Manuel, ¿no? Que ahorita está en Palenque escribiendo libros. Muy bien. Mi querida Arlene, como siempre un honor y un gusto tenerte con nosotros. No, el gusto Nos vemos es mío. muy pronto, mi querida Diana.
Un honor Un y un placer gusto. siempre. Gracias. Sí. A nombre también de nuestra querida Sandy Hernández, que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 14 horas. Gracias por todo su apoyo, por la audiencia, por todos sus hermosos comentarios. Nos vemos la próxima semana. Gracias.